presidente Lenín Moreno y el ministro de Salud aseguraron que no existió un plan de vacunación. El primer mandatario justificó la inoculación de funcionarios de gobierno. Primera dama y varios secretarios de Estado deberán comparecer en Fiscalía por presuntas irregularidades del plan de vacunación en la fase 0. Javier Hervas anuncia su apoyo al candidato Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Pachacutic impulsará el voto nulo. Defensor del Pueblo presentó una denuncia en Fiscalía en contra del presidente Lenín Moreno, ministros, exministros y altos oficiales de la policía por las protestas de octubre de 2019. Masacre en Estados Unidos. Hombre que asesinó a 10 personas en un supermercado de Colorado será imputado por cargos de homicidio en primer grado. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El nuevo ministro de Salud aseguró que cuando asumió sus funciones no encontró un plan de vacunación, lo que le obligó a elaborar una estrategia en 72 horas. Por su parte, el presidente Lenín Moreno justificó la vacunación de funcionarios de gobierno y anunció que en los próximos días arribarán al país 1 millón de dosis de vacunas provenientes de China. Eduardo Íñiguez fue uno de los primeros en acceder a la primera dosis en el hospital de Monte Sinaí y ahora se irá más tranquilo a casa. Estamos asegurados para el pueblo ecuatoriano y poder votar. ¿Qué le parece, señor periodista? El presidente Lenín Moreno estuvo en la Casa de Salud para anunciar que en 2 días saldrá un avión a China para traer 1 millón de dosis de Sinovac. Alguien decía que todos los ciudadanos son iguales. Sí, todos los ciudadanos son iguales. Pero en una guerra no puedo poner al general al frente de la batalla, pues. Es obvio. No por el presidente de la República, y la presidencia de la República que estoy ejerciendo en este momento yo, no. Por seguridad de Estado. Por mi condición, además de discapacidad. Allí mismo el cuarto ministro de Salud, designado al cumplirse 1 año de la pandemia, informó lo primero que hizo tras su posesión el viernes. Nosotros no hemos encontrado un plan estructurado de vacunación, no hemos encontrado data que nos asegure el mantener un plan que este ministro de Salud ha tenido que construirlo en 72 horas. Ecuador inició su plan nacional de vacunación. Y hables de lo que significa el trabajo. Antes, entregó las llaves de su nueva vivienda a Luisa Burgos, una de las beneficiarias del plan habitacional, Casa para Todos, en una urbanización ubicada en la Vía Daule. Ellos tienen la posibilidad de tener una vivienda digna y vivir en un entorno seguro y saludable. Que ya no voy a pagar arriendo, sino para la casa propia, que es para patrimonio, para mi hija. Con esta tasa preferencial del 4.99. Esto hace que el pago de la cuota mensual sea igual o inclusive en la mayoría de los casos menor a un pago de un arriendo. 1000 constructoras están involucradas en todo el país y según el BIES, hasta la fecha han entregado 2.500 millones de dólares en créditos hipotecarios a más de 56.000 afiliados. Informó Jorge Escobar. La Fiscalía General del Estado amplía la lista de las personas que deberán rendir su versión por presuntas irregularidades del plan de vacunación en la fase 0. Entre los citados está Rocío González, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, y varios secretarios de Estado. Con el pasar de las horas, el movimiento se incrementa en la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. Suman cerca de 30 personas que deberán acudir en esta semana a rendir su versión libre y voluntaria en la indagación previa por el inicio de la vacunación contra el COVID-19 a cargo del Ministerio de Salud Pública, que se habría dado supuestamente de forma irregular. Entre los convocados está Rocío González, esposa del presidente de la República Lenín Moreno, y los ministros Mauricio Pozo de Economía, Julio Recalde de Vivienda, René Ortiz de Energía y Rosa Prado de Turismo. Pablo Encalada defiende al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, quien se encuentra en los Estados Unidos. Desde el gobierno nacional se invitó a ministros, a expresidentes, a rectores, y eso vemos que con el tiempo fue un error.
Pero de ahí que ese error pueda convertirse en un delito y por eso una persona ser privada de la libertad es una absoluta desproporción. ¿Tráfico de influencias? No, porque, por lo que le digo, básicamente porque no existe norma que regule el proceso de vacunación. Gonzalo Realpe, abogado del radiodifusor Gonzalo Rosero, quien ha pedido diferimiento para rendir la versión, es más directo en su análisis jurídico. Definitivamente no hay tráfico de influencias, no hay peculado en esta investigación previa. Desconozco lo que está la Fiscalía investigando. Es decir, en la Fiscalía se está perdiendo el tiempo. Y se va a perder el tiempo. Este martes fueron citados el exalcalde capitalino Rodrigo Paz, los TikToker María del Alma Cruz y Salomón Doumed, el chef Diego Balmaceda, además de Karina Añasco, quien se desempeñó como directora de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Su abogado se refirió al respecto. Algunas personas no comparecieron, sobraron 2 vacunas y a efecto de que estas vacunas no se desperdicien, el gerente general de aquel entonces dispuso que se vacune el personal que le acompañaba, incluido un chofer y mi defendida. Entre los vacunados, quien todavía no ha sido convocado por la Fiscalía, está el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. El 23 de enero vuelvo a tener una convocatoria. Acudí a esa convocatoria del Ministerio de Salud y fui vacunado. Vacunaciones calificadas como VIP, que está en el ojo del huracán, informó Héctor Romero. El proceso de juicio político contra el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos arrancará este jueves. Esto a pesar de que el exfuncionario renunció y salió del país. Asambleístas exigen respuestas. Para este jueves, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tramitará el pedido de juicio político contra el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Nosotros tenemos la facultad legal para poder sustanciar este juicio político hasta un año después de haber dejado el cargo. Ahora, los efectos son los siguientes. Nosotros no podemos destituirlo, no podremos destituirlo si el caso amerita, porque ya se fue. Ceballos renunció al cargo el pasado 26 de febrero y actualmente se encuentra fuera del país. Sin embargo, desde la Comisión de Fiscalización se lo llamará a dar su versión. El exministro pues tendrá la facultad o la potestad de decidir si es que realmente va a comparecer o no. Él lo decidirá, pero nosotros sustanciaremos un juicio político con el debido proceso y él sabrá si asiste o no. El hecho de que no asista no nos limita a nosotros a continuar con la sustanciación del juicio político y presentar un informe. Debido a que el exministro ya no se encuentra en sus funciones, el juicio político podría encaminarse en el siguiente objetivo. Para todo lo que se está viendo, el incumplimiento de funciones, hay un aparataje, una estructura interna en el Ministerio de Salud y todas esas personas tienen que responder. Por lo tanto, este pedido de juicio político, si se consolida o se resuelve en el Pleno, tiene que ir a los órganos de control como es la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. Las causales del juicio político contra Juan Carlos Ceballos son por incumplimiento de funciones tras detectarse presuntas irregularidades en la entrega de carnet de discapacidad, tráfico de influencias en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y tardanza en la entrega de nombramientos al personal de salud, informó Valeria Navarro. Desde tempranas horas, adultos mayores fueron convocados al Hospital del Adulto Mayor al norte de Quito para recibir la vacuna contra el COVID-19. Pero las dosis llegaron pasadas el mediodía. Usuarios denuncian desorganización, largas filas y poca consideración para las personas de tercera edad. Segundo día de vacunación para los adultos mayores y los inconvenientes antes de ser superados se mantuvieron. Bajo un fuerte sol estaban parados en sillas de ruedas y con sus paraguas. Fueron horas de espera y perdiendo ya prácticamente la paciencia. ¡Irresponsable! ¡Irresponsable! ¿Para qué llamaron si no tenían posibilidades? La vacuna es para los de la tercera edad. En la larga fila temían por los aguaceros de la ciudad, pero la lluvia les cayó. Igual, la espera continuaba. No tuvieron más opción, aseguran, pues pedían que se los deje entrar a todos.
José Vázquez señala que mayores explicaciones no les dieron del porqué de tanta espera. Yo estoy desde las 10 estoy aquí. ¿Qué le han dicho? Que esperen, porque nos llamaron, según ellos tenían turnos a la 1. Pero ahorita dice que no hay quien vacune. Unos dicen que no hay quien vacune, pero otros vueltas dicen que no han llegado las vacunas. No sé cuál sea la verdad. A ellos les convocaron a la vacunación y les dieron 1 hora para recibirla. Pero Teresa ya estaba en la fila más de 5 horas. Somos madres de familia, yo soy persona que laboro, que trabajo. Y entonces nos tienen aquí asoleándonos. ¿Cómo cuidamos las distancias? Esta otra adulta mayor explica que fue una de las primeras en la fila. Llegó antes de las 8 de la mañana con su esposo y recién pasada la 1 de la tarde logró que a él le pongan la dosis. Pero lo que no me gustó es la esperada todo el día. No nos consideran que somos ya gente de la tercera edad. Mi esposo tiene Alzheimer, yo soy diabética y hemos esperado, pero una cosa tremenda. Estamos la gente aquí completamente mal. Recalcan que este proceso resultó bastante pesado. Pues de todo, muchas gracias, Dios le pague, ya está vacunado, pero como él tiene Alzheimer es bastante molestoso, que ella quiere salir, quiere irse y todo lo demás. A este hospital del adulto mayor, ubicado al norte de Quito, recién las vacunas llegaron pasadas el mediodía. Informó Marilyn Jaramillo. La provincia de Tungurahua registra más de 10.000 casos COVID-19. Autoridades emitieron medidas restrictivas como la prohibición de venta de alcohol y circulación vehicular. En los últimos días han sido miles las personas aglomeradas en eventos clandestinos. Pese a los llamados de las autoridades, las aglomeraciones persisten. Fiesta clandestina en Ambato, sector Izamba. Y mire la desesperación de la gente por huir de la autoridad. Eran cientos las personas aglomeradas que vinieron a disfrutar del festejo, pero les duró poco, pues fue inmediatamente suspendida. Otro de los videos captados muestra una fiesta clandestina, esta vez en el sector de Pelileo, al ritmo de música de banda. La gente la estaba pasando de lo mejor, pero también el evento ilegal fue cancelado. Mientras tanto, en Salasaca había música en vivo, artistas tocando y la gente más contenta aún. Sin embargo, cuando les llegó la intendencia, la música paró y el tumulto fue más evidente. Los entes de control se muestran preocupados, porque solamente este último fin de semana fueron miles las personas aglomeradas en festejos. El primero estaba ubicado en la parroquia Benítez, se encontraban aproximadamente 300 personas, las mismas que fueron desalojadas, y en la parroquia Salasaca 2 fiestas que entre las dos se encontraban aproximadamente 1.000 personas. La una estaba relacionada con un matrimonio y la otra con un bautizo. Diego Flores, intendente de policía, explica que tras los operativos registrados, al parecer a la gente ya no le importa la pandemia. No estaban guardando la distancia social, el 1,5 metros, los 2 metros de distancia, no portaban mascarillas y también se visualizaban varios vasos que se entiende servían para el consumo de licor. Comparten los mismos vasos, seguramente lo hacen con las polillas de cigarrillo. Frente al repunte de casos de COVID-19 en esa provincia, las autoridades decidieron adoptar medidas para contener la propagación del COVID-19. En Ambato, por ejemplo, hay restricciones a la circulación vehicular y la venta de bebidas alcohólicas. Sí, tenemos restricción vehicular en el cantón, solamente aquí en el cantón Ambato, desde las 21 horas hasta las 5 horas. En conclusión, pueden atender de lunes a sábado en un horario de 15 horas hasta 20 horas con 30 y los domingos ningún establecimiento puede expender bebidas alcohólicas. Tungurahua es una de las provincias que registra los mayores niveles de contagio en el país, con 10.682 pacientes confirmados de coronavirus. Durante los últimos operativos, las autoridades decomisaron al menos 300 litros de licor artesanal que pretendía llegar a los consumidores. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras el proceso de vacunación avanza lentamente en el país, compatriotas alrededor del mundo ya han logrado inmunizarse. Son ecuatorianos que salieron del país en busca de oportunidades y ya han podido vacunarse contra el COVID-19. Revisemos sus historias. A miles de kilómetros de sus tierras, los ecuatorianos no solo luchan por obtener mejores condiciones de vida, sino también por vacunarse. Marco Fonte viajó a Salt Lake City, Estados Unidos, hace un año junto a su familia y a pocos meses de su llegada sufrió el embate del COVID-19.
Él relata que el sistema de salud del estado de Utah le brindó la atención necesaria para recuperarse del contagio y ahora le dio la oportunidad a él y a su familia de vacunarse contra el coronavirus. Hicimos una cola de aproximadamente 30 minutos y nos vacunaron. Tengo la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna es una sola dosis y bueno, fue algo que no los esperábamos tan rápido. Los ecuatorianos que viven en los países más desarrollados del mundo destacan la organización del sistema de salud que les ha permitido acceder a las vacunas anti-COVID sin mayores inconvenientes. Ese es el caso de Alejandra Merizalde, una quiteña de 27 años, quien viajó a Seattle para estudiar y trabajar. Ella integró la fase 3 del proceso de inmunización en el estado de Washington y reconoce que en menos de 24 horas logró agendar cita para recibir su primera dosis. Fue súper fácil, fue de un día para el otro y la verdad yo pude escoger el horario. Vacunarse es un privilegio en Sudamérica. Esa es la reflexión de Gilberto Játiva, un imbabureño de 78 años, quien reside en Popayán y hace menos de una semana recibió el fármaco de Sinovac por parte del gobierno colombiano. Me hicieron una llamada informándome que me presente a las 12:30 para aplicarme la vacuna. La suerte de vacunarse no alcanza a todos los migrantes ecuatorianos. Miriam Albán reside en Barcelona desde hace 30 años y aún mira lejana la posibilidad de acceder al fármaco, ya que el proceso de inmunización en España no avanza a la velocidad esperada. La gente, ya te digo, mayor de 80 años, ellos son los que tienen prioridad ahora. Tengo que esperar cuando me toque, para mi edad. Todos ellos viven realidades distintas. La nostalgia de sus familias y sus ciudades sigue latente. No pasa un solo día en que no recuerden quiénes son y de dónde vienen. Sin embargo, lo único en lo que coinciden no extrañar es la organización y la atención del sistema de salud en el Ecuador. En Quito informó Álvaro Terán. Todo pasajero que llega al Ecuador a través del aeropuerto Mariscal Sucre deberá presentar una prueba PCR de antígenos negativa con un máximo de 3 días previo a su vuelo. Los menores de 2 años están exentos de este requisito. El número de pasajeros que llega al aeropuerto Mariscal Sucre incrementó en los últimos meses, en su mayoría por viajes dentro del Ecuador. Luis va al menos una vez por semana a Guayaquil, rutina que pese a la pandemia no la relegó, pues es parte de su trabajo. Con mucha seguridad comentó que las medidas de bioseguridad bien aplicadas evitan el contagio de COVID-19. Usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y ser respetuoso con las indicaciones. Mientras para otros viajeros su opinión es que el tiempo ha provocado que la comunidad se acostumbre a utilizar los aeropuertos bajo las nuevas normas por la pandemia. En relación a hace 6 meses que viajé, hoy es un poco más flexible, no tiene que seguirse cuidando, no descuidar específicamente de la tapabocas. ¿Sí? Sin embargo, por momentos algunas personas se distensionan, se retiran la mascarilla, olvidan la distancia física o dejan a sus pequeños jugar en el piso. En todo caso, de acuerdo a las autoridades, no existen reportes de personas que hayan llegado a la terminal aérea con síntomas relacionados al coronavirus. Si una persona presenta síntomas asociados con COVID, aunque tuviera las pruebas negativas, aunque tuviera el carnet de vacunación incluso, pues deberá ser evaluado por el Ministerio de Salud Pública a fin de determinar exactamente cuál es su estado de salud. Todo pasajero que llega a Quito desde el extranjero debe presentar una prueba PCR o de antígenos negativa. El examen se podrá efectuar con un máximo de 3 días previo al viaje. O también presentando el carnet de vacunación, pero siempre que ya estén registradas las dosis completas de la vacuna. Los niños menores de 2 años están exentos de presentar cualquier tipo de requisito para ingresar al Ecuador. Mientras que para viajes internos no se necesita presentar pruebas negativas para el COVID-19. Únicamente quienes vayan a Galápagos. El examen se podrá realizar con un máximo de 96 horas previo al embarque, informó Sofía Vintimilla. Más adelante, ex candidato Javier Hervás anuncia que apoyará a Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. El ex candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, Javier Hervas, confirmó su apoyo a Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Por otro lado, el movimiento Pachacutic ratificó su postura al voto nulo. El ex postulante a la presidencia, que alcanzó un cuarto lugar en la primera vuelta electoral con un poco más del 15% de los votos válidos, Javier Hervas de la Izquierda Democrática decidió a quién apoyar en la segunda vuelta electoral. No voy a votar nulo ni blanco. También, con total certeza, no voy a votar por ese modelo que gobernó el Ecuador, que fue un modelo que limitó las libertades, que cooptó los diferentes espacios de poder. Esta decisión, asegura, la tomó luego de ver el debate presidencial del pasado domingo, ya que vio en el candidato Guillermo Lasso la intención de incorporar en su campaña temas que son prioridad para el país, por lo que hizo público su invitación para un diálogo. Me gustó mucho el cierre del candidato Lasso, en la cual se conectaba desde las aspiraciones, desde, digamos, el trabajo y la transparencia. El llamado para integrar agendas fue respondido de inmediato. El candidato Guillermo Lasso aceptó la invitación al diálogo y agradeció el apoyo a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, la postura del Partido Izquierda Democrática, que auspició la candidatura de Hervas, es no apoyar a ningún presidenciable en la segunda vuelta. Pero de ninguna manera estoy llamando ni a la militancia, ni a quienes confiaron en mí, a favor de un candidato. Por otro lado, luego de un consejo político ampliado que se desarrolló en Quito, el movimiento Pachacutic se ratificó en su postura. Nuestro voto va a ser, en esta segunda vuelta, nulo. En ese voto nos mantendremos. Nulo. En la reunión estuvo presente el ex candidato presidencial Yacu Pérez, quien no intervino en la sesión. Este llamado al voto nulo, dijeron, es en rechazo a los resultados electorales de la primera vuelta. Informó Priscila Cadena. Los aspirantes al sillón de Carondelet cumplieron con varias actividades como parte de su campaña electoral para la segunda vuelta, que se realizará el 11 de abril. Guillermo Lasso refuerza sus diálogos con periodistas a través de cadenas radiales para responder múltiples inquietudes sobre su plan de gobierno. En este marco hizo un análisis del debate presidencial desarrollado este fin de semana. Presentar un tema tan amplio como adecuación, desarrollo humano, para exponerlo en 1 minuto y medio es un tiempo absolutamente corto. Entre las principales propuestas compartidas, temas de emprendimiento. Es eliminar aquel impuesto del 2% sobre las ventas a la microempresa. Nosotros vamos a crear el Fondo Capital Semilla para con recursos del Estado poder aportar al primer capital para un emprendimiento. También afirmó que de ser electo presidente tendrá una política medioambiental y dará 200.000 viviendas en los 4 años de gobierno para los ciudadanos de la ruralidad, mientras que Andrés Arauz de Unión por la Esperanza estuvo en Manta, provincia de Manabí. Y asimismo, en un conversatorio con medios de comunicación, manifestó que en el área económica su plan de gobierno se basa en 3 ejes: producción, trabajo y liquidez. Urgente la recuperación económica. Queremos abandonar ya este gobierno nefasto que lo único que ha hecho es destruir empleos a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre otros asuntos, habló sobre lo que hará con la refinería del Pacífico, el complejo petroquímico en sí. Vamos a continuar con la refinería del Pacífico. Tenemos que tomar en cuenta que aquí se trata de un concepto mayor, se trata de la soberanía energética. Informó Adriana Peralta. La Defensoría del Pueblo denunció al presidente Lenín Moreno, al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y a la exministra María Paula Romo por el presunto delito de lesa humanidad durante el paro de octubre de 2019. Sobre los funcionarios se solicita la prohibición de salida del país. La Defensoría del Pueblo presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el presunto delito de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019. Con esta denuncia lo que estoy pidiendo de Fiscalía General del Estado es que se inicie la investigación previa respectiva y con una medida cautelar, dado que estamos a puertas de un cambio de gobierno, se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República,
para que entregue su versión y sobre todo contribuya al esclarecimiento de la justicia. A más del presidente Lenín Moreno, se solicita la prohibición de salida del país de la exministra de Gobierno María Paula Romo, del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y otras 5 personas. No se pueden hacer esa serie de acusaciones perversas. Demuestre cuáles son los aspectos de lesa humanidad. Es calumnia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, argumenta datos y testimonios de personas afectadas. Este uso excesivo de la fuerza llegó a determinar que se prive de la vida a 6 ecuatorianos. A 14 personas se les prive de un ojo con una incapacidad temporal. 22 atentados contra la vida. En primer lugar, nunca se disparó, no se utilizaron armas de fuego, de dotación militar, sino solamente material antimotines. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Gobierno cuestionan que el informe tiene un carácter sesgado en el que no se han recogido todas las voces. Es una versión de los hechos en la que no están hablándose del secuestro a policías. ¿Por qué no se cogió y lo que indica que sí hubo violación de derechos humanos por parte de los manifestantes y que tuvieron grave incidencia en los sectores de la producción, cámaras? El defensor del pueblo respalda dicho informe. Primero, los comisionados hicieron un trabajo completamente objetivo, imparcial, en donde se busca la verdad. No se justifica los actos violentos que se cometieron también de parte de los manifestantes. El propio informe menciona que los actos vandálicos en empresas privadas, los actos de destrucción de la Contraloría General del Estado y de un edificio público, inclusive los atentados contra los propios miembros de la autoridad de la fuerza pública, deben ser investigados, sancionados. Ambas partes se mantendrán a la expectativa de cuál será la respuesta de la Fiscalía General del Estado, informó Valeria Navarro. El secretario general del gabinete, Jorge Guates, se refirió a las denuncias contra el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, publicadas en la prensa nacional y que según el registro del sistema judicial van desde presunto peculado hasta pensiones alimenticias. ¿Qué opinión tiene el gobierno sobre la publicación del Diario Expreso sobre más de 30 procesos judiciales que tiene el actual ministro de Salud, según esa publicación? Mira, a ver, aquí hay que diferenciar. Nosotros antes de nombrar un ministro, revisamos a los ministros. Él como miembro del ARSA ha tenido 30, como el director porque fue director del ARSA, tiene 30 denuncias. 30 denuncias. Como director del ARSA, y eso te aparece pues en la función judicial. Yo como presidente del IES tendré no sé cuántas denuncias, porque fui presidente del IES y te denuncian en el momento que tú eres y asumes la responsabilidad legal de una institución. El juicio de peculado está relacionado a una declaratoria de emergencia donde él en su época, hace muchos años atrás, como director de un centro médico de Santo Domingo, no quiso contratar de emergencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso hay que tenerlo claro. Hemos revisado el tema de los juicios de alimentos, en los juicios de alimentos está al día en los pagos de alimentos y hay mucha gente que también puede tener un problema de alimentos y no pagar por alguna situación financiera. Eso más bien me habla bien de él. A mí en lo personal me habla bien de él. Más adelante, cámaras grabaron el choque de 2 buses en la ciudad de Guayaquil. Imágenes impresionantes al regresar aquí en TVC. Varios decretos ejecutivos firmados por el presidente Lenín Moreno permiten que funcionarios de 7 entidades públicas cobren $200 por una sola vez y que ciudadanos que se encuentren con riesgo de situarse en niveles de pobreza o pobreza extrema perciban $120 por una única ocasión. El decreto ejecutivo 1278 viabiliza que por única vez cobren el valor de $200 médicos, profesionales y trabajadores de la salud del Ministerio de Salud, que hayan desarrollado funciones relacionadas con atención médica a pacientes con diagnóstico de COVID-19, docentes de establecimientos del Ministerio de Educación, miembros activos de Fuerzas Armadas, miembros activos de la Policía Nacional, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, servidores de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Integral de Seguridad ECU 911.
2011. De otra parte, el decreto 1279 establece que accedan al bono de protección por emergencia, que no es otra cosa que una transferencia de $120 por una sola vez a aquellos núcleos familiares y personas sin relación de dependencia, afiliados al Seguro Social Campesino y afiliados al trabajo no remunerado en el hogar. La transferencia monetaria se hace con la intención de apoyar económicamente a los núcleos familiares en riesgo de situarse en niveles de pobreza o pobreza extrema. Informó Javier Rosero. Transportistas de Pichincha protagonizaron una movilización para exigir al gobierno nacional congele el precio de los combustibles. Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Transporte y de Gobierno, acordaron una posible focalización. Por unas horas el gremio de transportistas de Pichincha paralizaron sus actividades para salir a las calles con un pedido al gobierno nacional. Pedir al gobierno central el congelamiento de los precios de los combustibles. Para de esta liberación de los combustibles nuevamente y se restituya los dineros que hemos pagado por concepto de esta liberación. Fue en el 2020 que el gobierno liberó el precio de los combustibles en Ecuador y varía dependiendo del valor internacional del barril del petróleo. Sube el combustible. Sin duda que esto impacta en los productos de primera necesidad, situación que el más necesitado es el que se va a ver afectado. Y es que señalan que los costos de operación son más altos que lo que ganan, más aún considerando que existen medidas por la pandemia que limitan su trabajo. Por ejemplo, para el transporte de pasajeros, la reducción del aforo. En el taxismo nosotros desde el 2018 que estaba en 1.48 la gasolina extra y Ecopaís ha subido en un porcentaje de un 25%, hablando hoy que está en $1.83. El combustible representa el 45% de nuestros ingresos de afectación. La marcha que partió desde el Parque El Arbolito en el centro norte de Quito llegó hasta la Asamblea Nacional. Allí mantuvieron una reunión con el viceministro de Transporte y de Gobierno. En presencia de la legisladora María Belén Marín, llegaron a un acuerdo. Se hizo este compromiso de iniciar el proceso de focalización de los combustibles. Este proceso se llevaría adelante el próximo jueves a través de mesas de diálogo. En Quito informó Adriana Rojas. 2 buses de transporte urbano se accidentaron en pleno centro de Guayaquil. No hubo víctimas humanas, pero sí se generaron pérdidas materiales debido a la fuerza del impacto. Esta imagen muestra a un ciclista cargando un cilindro de gas. De pronto aparecen 2 buses con distintas direcciones. El ciclista logró esquivar el paso del bus en el último segundo. Se trataba de 2 buses de transporte urbano, uno de ellos de la línea 21 y el segundo era de la línea 63. El percance se produjo alrededor de las 8:15 de la mañana de este martes en la intersección de las calles Rumichaca y Manuel Galecio. Parece ser que el conductor de la línea 63 no respetó la luz del semáforo y por ende se produjo el accidente. Luego del impacto, la velocidad llevó a los automotores a chocar contra la estructura de este domicilio esquinero. Fue demasiada la velocidad que traían cada uno por los semáforos intermitentes. Los pocos pasajeros que viajaban en ambas unidades afortunadamente no sufrieron lesiones, pero el conductor de la línea 21 fue trasladado hasta una casa de salud con golpes en su cuerpo, mientras que la persona que llevaba el volante de la línea 63 fue detenido. En sus expresiones, aseguró que los semáforos estaban intermitentes. El semáforo no valían y yo hice la parada y continué cuando viene la línea 21 y me impacta. Los semáforos, a partir de las 10 de la noche, se ponen intermitentes por el asunto de la zona que es sólida y tal cosa. Por eso se ponen intermitentes hasta las 9 de la mañana. Demasiado tarde porque por aquí esta calle al menos de buses empieza a ser traficable y en velocidad ya de las 7, 6 de la mañana empiezan los colectivos a correr por aquí. Moradores del sector señalan que esta situación por fortuna ha disminuido porque antes era peor. Sin embargo, consideran que es necesario tomar acciones para evitar futuras desgracias. Informó José Morales.